2, 1. ¿Qué tal? Buenos días, buenas tardes, buenas noches, dependiendo del día que sea, a la hora que sea. Bienvenidas a su podcast, Meditando la palabra entre amigas. ¡Ey, feliz año nuevo! ¡Ay! Feliz año nuevo a todas. Sí, feliz Tenemos día. un programa especial otra vez, ¿verdad? Gracias al Señor porque nos ha permitido vivir hasta ahora, hasta el día de hoy, que nos permitió estar en todo un año 2025 y entrando ahora al 2026. Y tenemos un programa especial para ustedes en el aspecto de que pues es un nuevo año y terminamos la vez pasada con... el programa navideño también especial. Así es. De un nuevo nacimiento. Exacto. Y entonces ahora lo que queremos es precisamente un nuevo comienzo. A través del nuevo nacimiento somos unas nuevas criaturas. Así entonces, es. ¿cómo vamos a vivir ahora como nuevas criaturas este nuevo año? Que ese sea nuestro propósito. Seguir en Cristo, caminar en Cristo. Y de hecho, Efesios es acerca de eso también. Pero queremos enfatizar que teniendo una vida nueva, si el año pasado fallaste en muchas cosas, no creciste tanto en el Señor, vaya, tus propósitos de año nuevo, de leer la Biblia todo el año, de tener tu devocional a ciertos tiempos y no cumpliste, pues este año es una nueva oportunidad para empezar de nuevo. Así es, y estamos contentas de que el Señor, como dice Ela, nos haya permitido llegar hasta aquí. Quédate con nosotras porque vamos a ver citas bíblicas como referencia al programa, muy, pues que de mucha exhortación, de mucha palabra para nosotras, como lo es todo Efesios, pero hacemos esta pausa en estos programas, en estas fechas especiales, para pues ponernos exacto en tono a lo que se está viviendo, lo que tú y yo estamos viviendo nosotras. Y para comenzar, Ela, para comenzar, amigas, hermanas, pues tenemos la primera cita de referencia de segunda a los Corintios 5:17. 5:17. ¿Tú lo tienes por ahí? ¿No? Sí, aquí al 19. Está. Y yo leo el 21, ¿te parece? Ah, perfecto. Del 17. Esto significa que todo el que pertenece a Cristo se ha convertido en una nueva persona. Así es. La vida antigua ha pasado, una nueva vida ha comenzado. Y todo esto es un regalo de Dios, quien nos trajo de vuelta a sí mismo por medio de Cristo. Y Dios nos ha dado la tarea de reconciliar a la gente con Él. Así es, hasta el 19, ¿verdad? Hasta el 19 nomás. Pues Dios estaba en Cristo reconciliando al mundo consigo mismo, no tomando en cuenta el pecado de la gente, y nos dio a nosotros este maravilloso mensaje de reconciliación. Y nos vamos al 21 y dice, al que no conoció pecado, lo hizo pecado por nosotros para que fuéramos hechos justicia de Dios en él. Aquí una vez más, la palabra de Dios nos recuerda que Jesús no conoció pecado, que Jesús no fue pecador, que Él no tuvo ni una falta. Por eso Él fue el único apto para poder morir por nuestros pecados y para poder ser aptas a la vista de Dios, para poder estar en una relación estrecha con Él. Y eso a través de Cristo. Así es, por eso Él envió a Cristo, que es lo que platicábamos en el programa navideño, que Cristo tuvo que venir por nosotros para morir precisamente por ti y por mí, por nosotras, y ahora nos reitera que Cristo no reconoció, que no conoció pecado, pero sin embargo murió por los pecados de toda la humanidad. Era el único que podía cargar con todos nuestros pecados porque estaba vacío de pecado. Así es. Dios depositó todo nuestro pecado sobre Él. Ahora me encanta cómo dice, ya no vivan, ¿no?, su vida pasada, su vida antigua, o como vivían antes. Así es. Y esa transformación solamente viene a través de Cristo y permaneciendo en Él, estando en Él. Ahí mismo, ¿no? En 2 Corintios 5:15, ¿qué nos dice? Él murió por todos, para que los que reciben la nueva vida en Cristo ya no vivan para sí mismos, más bien vivirán para Cristo, quien murió y resucitó por ellos. Y este programa precisamente está pensado para ya no vivir para nuestros deseos, para hacer nuestra voluntad, para hacer lo que nos plazca. Entonces, acuérdense que les prometíamos un programa de ¿por qué?, ¿cómo? y ¿para qué?, ¿verdad? Así es. Entonces, vamos... Es una exhortación para vivir, es una nueva oportunidad. Digo, siempre en nuevo año, ¿qué haces? Nuevos propósitos. Ya lo hemos platicado esto, ¿no? también acá, que entonces, las uvas, que los deseos, todo. que acá. Pero esta es una exhortación para que dejes los hábitos que no le agradan al Señor. Si has
aceptado a Cristo y tienes una nueva vida, ¿es para qué? Para complacerlo a Él, tener nuestra vista arriba, Puesta en en él. Cristo. ¿Para qué? Para que nuestro estándar no va a ser lo que vemos en el mundo ni lo que somos nosotros, sino lo que es Cristo y lo que Él va a hacer a través de nosotras este año, ¿verdad? Y es dependiendo de Él 100%, porque solas no lo podemos hacer, volvemos a caer a lo mismo. Pues. Oye, y seguir a Cristo en el momento en que uno pasa este tiempo con el Señor a solas, en familia, en la mesa, en tu intimidad, en el cuarto de oración, en el cuarto de guerra, como quieras, eso va a ir entablando esa relación entre tú y Él. Entonces, en el momento en que tú y Él empiezan con esta relación estrecha, entonces el Señor va a ir pautando paso a pasito cómo tú debes ir comportándote, qué es lo que tienes que dejar atrás en esa vieja vida. Recuerda que la que quedó, la Ya vieja quedó vida atrás, quedó atrás. y no vuelvas atrás. Y la nueva vida es estar en el Es Señor. una nueva aventura con Dios, es Exacto. una nueva aventura con Cristo. Y- Entonces, ¿cómo lo podemos hacer? O cómo lo podemos notar También, si estamos con también. Él o no. Debemos de progresar, ese es un caminar con Cristo y debemos de estar avanzando, no quedarnos ahí, porque, ay, bueno, ya lo recibí, ahora sí vivo mi vida como yo quiero, pero ya soy salva y adelante con tu vida. No, el Señor quiere transformarte. ¿Sí le pusiste play transformarte. aquí a este? No. Transformarte Así es. a su imagen. Entonces, ese es el estándar por el cual nosotros debemos de ver y de vivir, el estándar de Cristo. Y hay un termómetro que podemos tener cada una de nosotras para ir midiendo si realmente, porque a veces nos contamos cuentos chinos, Ela, y creemos que haber leído un versículo ya con nos eso. hizo pasar tiempo con el Señor. No. Y la verdad es que es como cuando es tienes una una comunión. relación de amiga. O sea, nosotras nos conocemos más desde hace 2 años, 3 años que empezamos, que hace 3 años. Atrás, exactamente, que hace 6, por ejemplo. Ándale. Entonces, ¿por qué? Debes de estar avanzando en la Porque- intimidad y en la relación con Cristo. Porque pasas tiempo Eso. más con Él, porque pasas más tiempo en oración, porque a lo mejor en familia haces tus tiempos devocionales juntos. Entonces, eso se nota. Y tú y yo tenemos Claro. forma de darnos cuenta. Para eso está Juan 15. Este capítulo de Juan 15 se los recomiendo que lo lean. Muy porque bueno. Es la clave de todo una vida en Cristo, la Y verdad. si nos vamos directamente a Juan 15, 4 y luego 4 y 5, Ok. ¿quieres leerlo? Bueno, si quieres Sí, cómo empiezo no. yo y luego le sigues tú, porque yo ya Dale. lo tengo acá. Ok. Dice Juan 15, 4, permanezcan en mí, dice, y yo en ustedes. Como el sarmiento no puede dar fruto por sí mismo, si no permanecen en la vid, así tampoco ustedes, si no permanecen en mí. Yo soy la vid, ustedes los sarmientos. El que permanece en mí y yo en él, ese da mucho fruto, porque separados de mí, nada pueden hacer. Si te brincas al 7, al 8 y al 9. Sí, mira, el 7 dice, si ustedes permanecen en mí y mis palabras permanecen en ustedes, pueden pedir lo que quieran y se les será concedido. 8 y 9, cuando Ajá. producen mucho fruto demuestran que son mis verdaderos discípulos. Eso le da mucha gloria a mi Padre. Y los he amado a ustedes tanto como el Padre me ha amado a mí. Permanezcan en mi amor. ¿Cuál es la ordenanza? Permanecer. No el dar fruto, el fruto Él lo va a dar a medida que nosotros permanecemos en Él. Muchas veces nos vamos por el fruto. Yo quiero ser más buena, yo quiero ser más dádiva, yo quiero más generosa, yo quiero ser más pacífica. Yo. No es el yo, es Cristo en ti. Y cuando tú permaneces en Él y dices, Señor, ¿sabes qué? Porque tenemos que reconocer que no lo podemos hacer. Podemos fingir que lo hacemos, pero no podemos. Entonces, es ahí donde nosotros permanecemos. El Señor, ¿sabes qué? Yo no puedo amar a esta persona de plano porque de plano no puedo. Pues qué bueno que lo reconozcas porque no podemos. Entonces, ¿qué dices? Jesús, ayúdame a amar a esta persona. Y qué importante. Ayúdame a ser paciente. Porque es su fruto, ¿eh? Claro, y es bueno pedirlo, pero tú dijiste algo súper importante. Uno cuando obedece a Dios, llega a cumplir su voluntad. Y Dios nos está indicando aquí, permanezcan en mí. Si yo no estoy viendo frutos del Señor en mí, o los demás tampoco los ven, entonces algo estoy haciendo mal. Así es. Porque Dios está dispuesto a darnos
en abundancia, en vida eterna, en solo en Él. Entonces, si yo no permanezco, no hay frutos del Espíritu. No hay. Entonces, como dice Ela, no pidamos que yo quiero, que yo deseo, que yo necesito. Permanece, dice el En Señor, el Señor. y Él nos va a ir dando de eso que tú y yo necesitamos, de eso que tú y yo carecemos. Claro, paciencia, benignidad, bondad, Paz, humildad. amor por los demás, dominio propio, ¿sí? ¿Verdad? Y a mí me encanta. Y ese fruto de Él, oye, espérame, tantito, fíjate. Sí. Es importante recalcar que en el 5 dice, separados de mí, Nada podéis hacer. Podemos hacer muchísimas cosas por el Señor. Podemos ir todos los días a la iglesia, podemos ir todos los días a hacer muchas cosas, pero más sin embargo no estamos permaneciendo en Cristo. Eso no significa que estás permaneciendo en Cristo. Muchas veces hacemos muchas actividades, como Marta, ¿verdad? Y María, las hermanas. Marta muy afanada haciendo muchas cosas buenas, más sin embargo la que estaba realmente haciendo lo que Cristo quería que hicieran, permanecer a los pies de Cristo. ¿Ven la diferencia? No que estés muy ocupada en la iglesia significa que estás permaneciendo en Cristo. O haciendo su voluntad. O haciendo su Porque a veces voluntad. Dios no quiere Te que estemos llenas la en ese agenda lugar. organizando, ¿qué? Y descuidaste a tu esposo, descuidaste a tus hijos, descuidaste tu relación personal con Cristo. Si tú no pasas tiempo en su palabra y en oración, muy difícilmente Cristo va a obrar en ti y va a obrar su fruto en ti. ¿Por qué? Porque no estás permaneciendo en Él. No le estás dando prioridad a pasar tiempo con Cristo. Levántate más temprano o acuéstate más tarde o cuando nadie está en la casa a mediodía, enciérrate en su palabra y en comunión con Él. Él quiere esa relación contigo. ¿Cómo lo vas a rechazar? Él tiene la mesa puesta y decir, ven a mí, aquí yo tengo mucha comida. Ven a mí, dame todas tus cargas. Porque aquí dice, si permaneces en mí y yo en ti, porque Él tiene que permanecer en mí y yo en Él, porque es un intercambio de vidas, pídanme lo que quieran. Eso no quiere decir que le vas a pedir tu carro nuevo, una casa nueva, esto nuevo. No. ¿Qué va a pasar? Que su voluntad de repente va a ser tu voluntad. Y vas a pedir a Cristo de acuerdo a su voluntad, no de acuerdo a tus propios deseos. Por eso pensamos con Corintios, deja atrás tus deseos y tu manera vana de vivir. ¿Por qué? Porque eso no te va a llevar a tener una comunión con Cristo. Entonces, es el deseo de Cristo el que va a penetrar en tu corazón y entonces le vas a pedir de acuerdo a su voluntad. Y entonces esto se va a lograr permaneciendo en Dios. Él. Porque en el momento en que la clave es esta, permanecer, ¿sí? Y para permanecer, pues necesito obediencia. Y si yo voy a Juan 14, 21, Ela, Ajá. dice, el que tiene mis mandamientos y los guarda, porque una cosa es conocer la verdad, pero no llevarla a cabo, no Eso. obedecerla, ese es el que me ama. Es como vamos a demostrar, ¿verdad? Que amamos a Dios. Y el que me ama será amado ¿por quién? Por mi Padre. Y eso lo está diciendo entonces Jesucristo. Y yo lo amaré y me manifestaré en él. ¿Qué quiere decir? Que entonces los frutos de Dios, de Cristo, los frutos del Espíritu se van a notar en mí, En mi vida. porque Cristo permanece en mí si yo amo y busco hacer la voluntad del Dios. Padre, ¿verdad? ¿Sí? ¿Ya de terminaste Dios. de leerlo? Sí. Ah, mira, porque en mi versión dice, los que aceptan mis mandamientos, que aquí están, y los obedecen, son los que me aman. Y porque me aman a mí, mi Padre los amará a ellos, y yo los amaré y me daré a conocer a cada uno de ellos. ¿Quieres conocer? O sea, lo que Cristo quiere es que tú lo conozcas. Él nos conoce perfectamente a mí. Pero hay un pasaje tremendo en Mateo, no me acuerdo con Mateo, pero que dice, ay, no venimos nosotros e hicimos y esto y otro y demás. Sí. Y Jesús les dice, apártense de mí, hacedores de maldad, jamás los conocí. Hicieron muchísimas cosas por Dios, mas sin embargo, Jesús no los conoció. Y los otros que hicieron y demás, pero en Cristo, dijeron, vengan a gozarse en nuestra presencia. Entonces, ¿dónde andas? ¿Dónde andamos? Es en la obediencia donde radica el amor. Fíjense, como en Juan 15:10. En Juan 15:10 nos dice, 15:10,
Y cuando obedecen mis mandamientos, es ahí la clave, permanecen en mi amor, así como yo obedezco los mandamientos de mi Padre y permanezco en su amor. ¿Fue fácil para Cristo obedecer al Padre? ¿No? Lo vemos en Getsemaní. Ujú. Señor Padre, si es posible pasar de mí esta copa. ¿Cuál copa? Esa separación de Dios que era crucial para Cristo. Pero no se haga mi voluntad, sino la tuya. Es ahí donde Cristo nos quiere. Señor, que no se haga mi voluntad. Puedes orar así, que se haga tu voluntad. Ese es el tipo de rendición que te pide el Señor hoy. Una nueva vida, un año nuevo, una rendición nueva a una vida nueva, este año nuevo. Mira, y aquí tenemos la importancia de la obediencia. Uh-huh. En Primera de Juan 2, del 3 al 6, dice, y en esto sabemos que lo hemos llegado a conocer, si guardamos sus mandamientos. El que dice, yo lo he llegado a conocer y no guarda sus mandamientos, es un mentiroso y la verdad no está en él. Pero el que guarda su palabra, en él verdaderamente se ha perfeccionado el amor de Dios. En esto sabemos que estamos en él. El que dice que permanece en él, debe andar como él anduvo. Fíjate que es algo muy importante. No porque también podemos caer en dos cosas, ¿no? En memorizar la palabra, leer la palabra y tener la palabra y la cabeza llena de su palabra. Y andar en nuestra voluntad, como hacían los eruditos sacerdotes, fariseos y saduceos de los tiempos de Cristo. La información no te salva. La información no significa que tienes una relación personal con Cristo. Muchos conocen, muchos eruditos, muchos de otras religiones conocen perfectamente la Biblia de atrás para adelante. Y no son salvos. El conocimiento no te salva. ¿Qué es lo que te salva? Una persona de Cristo y esa rendición de tu vida a su vida. Es un intercambio. Oye, Mi vida en Él y Él en mí. así es, y tenemos que tener mucho cuidado porque esta es como una advertencia de parte del Señor, o sea, si andamos en Él, si hacemos las cosas que Él hizo, si dicen eso sabemos que estamos en Él, el que dice que permanece en Él, ahí está el permanecer. debe andar como Él anduvo, exacto, está el permanecer Fíjate. en Dios y andar como Él anduvo. Hoy en día, ¿como quién andamos? Exacto. ¿A quién imitamos? Podemos decir que somos cristianos, pero si tu vida no muestra esa rendición a Cristo, ese respeto, esa reverencia, ese cambio de lo que estamos diciendo, deja tu vida antigua atrás, esos hábitos malos atrás, esa manera de hablar atrás, manera de pensar. Cristo quiere cambiar tu manera de pensar a la de Él. Cristo quiere cambiar tu manera de hablar a la de Él, pero si sigues hablando igual, si sigues pensando igual, algo anda mal. Fíjate que en mi traducción dicen, los que dicen que viven en Dios deben vivir como Jesús Lo vivió. hizo. Es ahí la clave del asunto. Por eso hablábamos de un termómetro al principio del programa, ¿no? Esto es, leer la palabra de Dios es como un termómetro para darnos cuenta en qué me estoy equivocando, cómo ando, a quién sigo, a quién no sigo. Entonces, si yo no hago las cosas que Cristo vino a hacer y ponernos como ejemplo aquí en el mundo, entonces estoy equivocada. Y como dice, y decía él al principio también, decía, a ver, se trata de si no te diste cuenta o se te fue todo un año, como el año que se nos está yendo, si ya se te fue y no cumpliste con estos propósitos que tú tenías de hacer las cosas diferentes, mejores, como para el Señor, de las que le agradan a Dios. Hacer todo como entonces, para el Señor, dice la palabra, entonces, ¿no? Pues entonces es el momento, de si hacerlo. aún tienes vida, Dios te está dando la oportunidad a nosotras y a ti para hacer las cosas conforme a la voluntad de Dios. Entonces, cuando uno permanece, pues anda como Él anduvo. Oye, y ahí nos damos cuenta precisamente qué es lo que si tenemos que cambiar o no. Cristo quiere transformarnos a su imagen. Ese es ahí donde la meta, la imagen, ser como Cristo, ¿no? Nos falta mucho. Pero fíjate bien, habíamos leído Juan 15:5 y te voy a leer
5 y 6. Ciertamente yo soy la vid, o sea, tenemos que permanecer en la vid. Ustedes son las ramas, somos las ramas. Y dice, los que permanecen en mí y yo en ellos producirán mucho fruto, porque separados de mí no podrán hacer nada. El que no permanece en mí es desechado como rama inútil y seca. Todas esas ramas se juntan en un montón para quemarlas en el fuego. Cuando un cristiano, cuando un creyente en Cristo entregó su vida y demás y se empezó no hubo transformación, al principio sí, luego no, porque hay muchas cosas que de repente preguntamos, ahí no que era cristiano. Pues sus obras, toda su vida, pues va a ser eso. Inservible Para entonces, Dios. Por eso muchas veces dices tú, ay, ¿por qué murió? Pues porque no dio nada de fruto. Y pues sí es cierto, no dio nada de fruto. Entonces todas sus obras fueron quemadas. Y cuando nosotros, va a haber un juicio final, un juicio para los creyentes, y el Señor nos va a recompensar, ahí sí, recompensar de acuerdo a lo que hicimos nosotros aquí en esta tierra. Hay recompensas para los creyentes. Y hay juicio, pues, de condenación, ¿no? De condenación a los que no creyeron. Y ellos van a permanecer pagando por sus pecados y condenados por la eternidad. Por esto es algo ahora sí que de vida o muerte. Ahora, es una advertencia esto que acabas de leer en el 6, ¿no? Juan 15, 6, porque pues van a ir al fuego. ¿Qué quiere decir esto? Las obras de ellos nunca sirvieron para nada. Entonces, ¿dónde es el fuego? O sea, sí. ¿Qué nos habla de cuando no va uno a la eternidad con Dios? ¿A dónde vamos a ir? Entonces ahí es donde vamos a permanecer, en un fuego eterno y constante al lado del enemigo, al lado del diablo, en el infierno, como bien lo hemos dicho. Ahora, eso no es para, qué bárbaras, que golpes de pecho, ya me están mandando al infierno. No se trata de esto, se trata de reflexionar y de darnos cuenta realmente, viviendo, ¿no? Ser honestas con nosotras mismas, ser honestas con Dios y pedir perdón en dado caso de que mis frutos no sean como Dios desea que fueren. Entonces, ahí es donde entra el arrepentimiento, el ir al Señor y pedir perdón y decirle, Señor, necesito de tu sabiduría, tu discernimiento, para que seas tú quien me guíe y además ayúdame a permanecer en ti, pero sí tenemos que tomar la decisión nosotras. Claro. Porque Dios no te va a agarrar de la manita y te va a poner a sentarte en el sillón a tomar la Biblia. Él te va a poner oportunidades para obedecerlo y seguir a Él. Y esa es la exhortación el día de hoy. Nuestro ejemplo es Cristo. Anda en Cristo, confía en Él y permanece en Él este año, para que esta nueva vida que tú tienes en Él, o esta nueva oportunidad empezando el año de realmente entregar tu vida, entregar tu existencia y permanecer en Cristo, se vea a través del año y termines el año y digas, wow. Oye, y no solamente tú, los demás. Nosotras, todas. ¿Cómo has cambiado? ¿Cómo veo más bondad, más generosidad, es más amor? Y tú vas a decir, es que no soy yo, es Cristo que vive en mí. Y digo, ahora que estamos comenzando año, pues qué bueno. Otra buena noticia es que también nosotras en esta segunda temporada de los podcasts hemos iniciado con el estudio de Efesios, hicimos un break para estas fechas especiales, pero ya la siguiente transmisión va a ser precisamente en Efesios, no recuerdo si 3, creo que Efesios 3. Y ahí es donde habla muchísimo, vamos a estar hablando más bien muchísimo de cómo ir caminando en el Señor, cómo ir dando esos pasitos de fe y permaneciendo en Él, precisamente por indicación suya en esta carta hermosísima. Es maravilloso, por eso tenemos su palabra, y con su palabra Él nos enseña a permanecer en Él. Entonces, pues, ya se nos fue el tiempo, pero pues feliz año nuevo, y esa es nuestra exhortación, una nueva vida, una nueva criatura. Empezar un año con todo el atrás, Señor. Empezaron con el Señor, y pues espero que sigas con nosotras en los podcasts para seguir creciendo juntas en Él. Así ¿verdad? es. Y que su fruto sea producido en nosotras para que entonces se vea que Cristo es real, verdadero y es el Dios todopoderoso y eterno. Y nuestra tarea es precisamente permanecer en Él. Y si permanecemos, Él se va a encargar de lo todo. Demás, absolutamente todo. Pues muchas gracias, Ela. Gracias al Señor. Feliz 2026 para todas. Dios les bendiga. Y pues sí. Quédense con nosotras el tiempo que Dios les permite. Así es, todo este año. Hasta luego. Hasta luego. Bye.